¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Agenda Económica, edición PM. Muchas gracias por estar con nosotros en esta edición de día martes 16 de junio. Estamos en vivo, 7 de la tarde con 30 minutos y con información fresca de la economía nacional con la que vamos a comenzar nuestra edición de hoy, por supuesto, porque concluyó esta tarde la reunión del Consejo del Banco Central y estábamos esperando el comunicado a eso de las 6 de la tarde. Lo publica el Banco Central y la tasa de interés de referencia después de esta reunión no se mueve. Se mantiene en un 4,5% esta tasa de referencia que ha estabilizado ya en estos niveles, producto de un escenario súper desafiante para el Banco Central en un momento donde la guerra en Medio Oriente aparece como un foco de incertidumbre muy alto, está generando riesgos también para la economía a nivel mundial, producto de un precio del petróleo que se ha ido disparando a pesar de las últimas novedades, y eso está generando entonces presiones inflacionarias. Riesgos en definitiva que llevan a que el Banco Central, por la unanimidad de sus miembros, decida finalmente mantener la tasa de interés en 4,5%. Y contrariamente a lo que se puede pensar, es muy noticioso este comunicado del Banco Central, no solo por la decisión de mantener la tasa, sino por los argumentos que va utilizando y que vamos a ir revisando entonces a partir de ahora ya en detalle para ver qué es lo que ha comunicado finalmente el Banco Central. Y aquí tenemos un extracto, uno de los primeros párrafos hace alusión a lo que está ocurriendo a nivel internacional y dice lo siguiente: el banco en este comunicado ve que el precio del petróleo cayó a valores algo por debajo de los $80 el barril tras el anuncio de la firma de un nuevo acuerdo de paz, de cese al fuego entre Estados Unidos e Irán. Con todo, dice, esta es la parte clave, el desarrollo del conflicto se ha caracterizado por constantes vaivenes en torno a un acuerdo de paz. Es decir, el banco enfatiza en que estas cosas son volátiles todavía, que no hay nada certero y que por lo mismo, así como ha bajado el precio del petróleo, eventualmente si el acuerdo no se cumple, podría subir el precio del petróleo más adelante. Esa es la interpretación que se hace entonces a partir del texto. No lo dice literalmente el banco, pero da a entender que hay que mirar con cautela todavía este acuerdo. Sigue textual el Banco Central: por esta razón es necesario entonces seguir observando el curso de los acontecimientos y evaluando su impacto en perspectivas inflacionarias. Eso es lo que dice el Banco Central chileno. Y ojo, que este escenario externo está moviendo la aguja ya en otros bancos centrales del mundo. Antes de seguir revisando el párrafo del comunicado, el Banco Central Europeo ya subió su tasa a 2,25% y el Banco de Japón la llevó al 1%, es su nivel más alto en 30 años. Es decir, otros bancos se están moviendo en función de lo que ocurre en Medio Oriente y el chileno, por supuesto, está mirando en detalle estas circunstancias. El Consejo, dice otro párrafo, estima que el balance de riesgos para la inflación se ha ido equilibrando y esto es súper interesante. Ya no ve con tanto dramatismo quizás como pudimos observar en marzo, abril, cuando subió mucho el precio del combustible, ya no se ve esa presión tan evidente. Dice el banco, aunque el escenario macroeconómico sigue sujeto a un grado de incertidumbre mayor al habitual, si bien el desempeño de la actividad ha estado afectado por factores de oferta transitorios y las perspectivas de demanda, dice, no tienen mayores cambios, varios determinantes de consumo de los hogares han tenido un comportamiento menos favorable. Esas son las alertas que levanta el banco entonces, en un escenario entonces donde está viendo que la inflación se empieza a estabilizar. Vinculemos esto con otros instrumentos que también publica el Banco Central. Recordemos que elabora la encuesta de expectativas económicas y pareciera haber cierto equilibrio ya en las perspectivas que tiene el mercado, no solo el banco. Fíjense que la última encuesta de expectativas económicas, la proyección es que la inflación durante junio llegue al 0%, esa sea su variación, y de aquí a fin de año sea de un 3,1%. Nada del otro mundo, dentro del rango entonces que se mueve en las proyecciones que hace el Banco Central también. Por lo tanto, el mercado pareciera ir anclando sus expectativas. Y además, el mercado, ¿qué es lo que está viendo? Que no habrá proyecciones de cambio de tasa de interés, la de referencia del Banco Central, por lo menos hasta comienzos de 2027. Y lo ancla bien también el mercado, según esta misma encuesta, en un 4,5% de aquí hacia fin de año. Ahora, la discusión en el mercado te rondaba más bien en la posibilidad de que aumentara la tasa. ¿Para qué? Para evitar que la inflación se desbocara nuevamente. Ese riesgo parece ya
algo más despejado en base a lo que plantea el Banco Central en su informe de hoy. Vamos a revisar ahora algunos de los análisis que ya hemos recabado en estos minutos posteriores al término del encuentro de los consejeros. Por ejemplo, Copeuch, partimos por ellos, dice que si bien estos elementos, la baja de actividad económica y la inflación a la baja, podrían abrir espacio a la reducción de la tasa de política monetaria, lo cierto es que persisten factores que llaman a la cautela, es lo que dice el informe de Copeuch. Esperamos que el IPOM de junio presente un corredor algo más simétrico para la tasa de política monetaria. Claro, alude al informe de política monetaria que vamos a conocer mañana. En la mañana se publica el IPOM correspondiente al segundo trimestre. Es esta carta de navegación tan importante para la economía chilena que presenta el Banco Central. Y por otro lado, Scotia, en su informe, en su reporte de análisis del comunicado del BCE, dice: a pesar de la caída significativa en los precios del petróleo, es probable que el Consejo continúe incorporando los efectos del conflicto en Medio Oriente. La apreciación del tipo de cambio junto con el anuncio de un traspaso rápido a precios locales de parte del Ministerio de Hacienda por esa caída de precios a nivel internacional podrían llevar entonces a reducción en las proyecciones de inflación de muy corto plazo por el Banco Central. Mañana entonces, atentos al IPOM, informe de política monetaria. En la mañana se conoce este reporte, se presenta como siempre en el Senado y tendremos detalles de lo que está leyendo en el escenario macroeconómico local e internacional el Banco Central. Con 36, y a propósito de lo que mencionaba el Banco Central, precisamente de la evolución de los precios del petróleo a nivel internacional y de las bajas que hemos visto en los últimos días, este jueves las bencinas y también el diésel caerían cerca de 100 pesos por litro en el mercado chileno. Este fue un adelanto que hizo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a la espera del reporte oficial de precios que entrega ENAP cada miércoles. Pero, de todas maneras, en el horizonte ya se ven posibles nuevas bajas en los próximos meses si es que esa tendencia del petróleo a nivel internacional se extiende. Natalia Muñoz nos cuenta la siguiente nota. ¿Sabía que la bencina podía bajar cerca de 100 pesos este jueves? No lo sabía, pero encuentro que bien, pues, que bueno porque está bastante cara. Ha servido harto el tema que se vaya viendo que bajen un poco el combustible, porque ya no, en realidad no alcanza. Me parece súper bueno, aunque debería bajar más. Sería maravilloso que volviera al precio inicial, ojalá 500, 600 pesos, que bajara. No será tan grande como esperan los automovilistas, pero una baja importante en el precio de los combustibles veremos este jueves. Alrededor de 100 pesos, que ya fue confirmado por el ministro de Hacienda, que va de la mano por ajustes al MEPCO y el anuncio de paz entre Estados Unidos e Irán. Cuando termine la guerra y los precios empiecen a bajar, vamos a transmitir a la baja con el mismo énfasis y con la misma rapidez. En este minuto los precios están bajando y por lo tanto esta semana parte una baja muy relevante del orden de 100 pesos, yo creo que va a ser más de 100 pesos en diésel y casi 100 pesos en gasolina. Confirmación a la espera de la ENAP que publicará los precios oficiales para este jueves. Las buenas noticias no sería la única baja que veríamos en las próximas semanas. Pero no solamente debería bajar 100 pesos ahora, sino que también el 9 de julio y el 30 de julio debería bajar otro monto similar, levemente inferior. La gasolina en torno a los 270 pesos, un poco más. Estimamos que para el día 9 de julio nuevamente estaría una reducción y eventualmente durante los próximos meses podremos tener caídas levemente superiores a los 200 pesos por litro en forma acumulada. Por lo tanto, sería el nuevo escenario considerando un tipo de cambio inferior a 900 pesos por dólar y un precio del petróleo Brent en torno a unos $80 el barril. Marzo de este año será recordado por el histórico aumento de los combustibles, 372 pesos por litro para las bencinas y 580 pesos para el diésel. Si revisamos la evolución del precio en la gasolina de 93 octanos antes del bencinazo, estaba alrededor de 1.180 pesos. Luego se disparó a más de 1.550 pesos y este jueves bajaría cerca de 1.470. ¿Podríamos volver a llegar al valor antes de la gran alza? Van a seguir cayendo los precios, pero lo que se ve en los futuros del petróleo Brent es que no están de aquí a un año bajo los $80 el barril, por lo tanto es bien posible de que estas rebajas terminen terminando en los próximos meses y no siga bajando el precio del petróleo. Es que para llegar a los precios de antes se necesita que el barril se venda cercano a los $70, lo que expertos anticipan difícil.
Respecto a la evolución del precio del diésel, este ha tenido mayores fluctuaciones. Antes del alza se encontraba cercano a 1.215 pesos, pero después de la segunda alza subió más de 1.800 pesos. Luego experimentó 3 bajas consecutivas y este jueves quedaría cercano a 1.544 pesos. Lo que sin duda ya se verá reflejado en el IPC de junio. Hoy día se hace más probable que hace una semana atrás que la tasa de inflación anual termine un poquito por debajo del 4%, que es el techo del rango meta del Banco Central. Y quizás lo que mejor se hubiera podido hacer era hacer un traspaso un poco más amplio en cuanto a la operación del MEPCO, es decir, una variación mucho más, digamos, general de alza de precios, pero no una alza tan abrupta con un cambio, digamos, histórico como se dio durante el mes de marzo. Es que la impopular medida traspasó el alza a los consumidores, lo que presionó la inflación anual, la que según proyecciones cerrará cercana a 4% a fines de año. Según el Ejecutivo, solo los primeros días de la guerra del Medio Oriente, el MEPCO tuvo que amortiguar las alzas con 140 millones de dólares, lo que dejó un déficit de 50 millones de dólares. Nos hubiese encantado, nos hubiese gustado, hubiese preferido no tener que traspasar el alza de precios internacionales a Chile cuando tuvimos que hacerlo, pero no contamos con los recursos suficientes y la certeza fiscal como para hacerlo. Aún así, el mes de julio el IPC cedería, ya que habrían 2 bajas consecutivas, el 9 y 30 de julio, del orden similar a los 100 pesos por litro en el precio de los combustibles. Nos vamos a ir a otro tema y entramos en la arena política para ver lo que está ocurriendo en el Congreso, donde la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, va tomando forma y avanza en sus trámites y en la calendarización que tiene establecida. Este martes fue una jornada muy relevante porque asistió el abogado defensor Patricio Zapata, quien expuso entonces la defensa del exministro en un documento de cerca de 160 páginas que presentaron ante la comisión y sus integrantes. El abogado Zapata sintetizó algunos de los puntos más relevantes y, por supuesto, llamó a rechazar el libelo. No solo en fondo, también en forma, dijo Patricio Zapata. El abogado defensor planteó que el problema principal de la acusación es que no logra explicar la conexión entre ciertos actos u omisiones con la infracción de normas constitucionales y legales, decía. Y establecía ahí también la relevancia que tiene la acusación constitucional como una facultad de los diputados, pero que debe usarse como un elemento de última ratio. Resumió estos puntos de esta manera entonces en ese documento y se hace presente que frente a hechos de violación de la Constitución y las leyes que impliquen una connotación especial de gravedad, esa conexión hoy día no está explicada en la acusación presentada fundamentalmente por parlamentarios de republicanos, del Partido Nacional Libertario y del Partido Social Cristiano. Dijo, aquí los acusadores no han logrado encontrar una sola norma que establezca con mínima precisión un deber o una prohibición. Y esto en relación directa a lo que se le acusa, el que se hayan generado errores en las estimaciones, ya sea de ingreso o la elaboración del presupuesto de la nación. Escuchemos qué fue lo que dijo el abogado Patricio Zapata. Los acusadores efectivamente, página 11, no identifican de manera clara y precisa las acciones u omisiones que configuran la causal invocada. Si desaparece esta exigencia elemental, la acusación se transforma en una manera de resolver a punta de castigos nuestras diferencias políticas. Castigar a alguien por violar una cuestión especulativa es injusto. No corresponde. Ahí estaba parte de la defensa entonces de Patricio Zapata y este punto ha sido largamente debatido. Incluso algunos economistas, exministros de Hacienda cercanos al actual gobierno, como Ignacio Briones, han planteado sus reparos por la posibilidad de que esta acusación termine dañando la institucionalidad económica de nuestro país y por ende la proyección que hacemos como imagen también al exterior, en la medida en que se está cuestionando una estimación que falló. ¿En qué envergadura falló? Eso es absolutamente discutible. Si es que estuvo por sobre lo habitual en la elaboración de presupuestos, eso es discutible. Pero lo que se está planteando acá es una responsabilidad política de las más graves, reflejada en esta acusación constitucional. Por eso el punto que planteó Patricio Zapata es muy relevante por la base de la acusación constitucional en sí misma. De hecho, Sebastián Edwards, hace poco en una columna en el diario Mercurio, planteaba que el error dentro de la disciplina de los economistas es universal e inescapable.
y ahí también entonces hablaba de la necesidad de establecer cierta infracción objetiva que no es posible establecer, a su juicio, en esa columna lo planteaba así, de forma fehaciente, que para eso se requeriría una comisión técnica del más alto nivel con especialistas en la materia. Quien fue consultado sobre esta acusación constitucional es el actual ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Y pongan mucha atención a lo que dijo, porque también en una de las preguntas que le plantean los periodistas en Valparaíso se refleja una situación de debilidad quizás en el mismo debate que está enfrentando hoy el actual ministro de Hacienda. Escuchen. Será materia de los abogados, ver si basta un error de proyección o no para tomar una acusación. Y de nuevo está en sus prerrogativas. ¿Errar en las proyecciones es un argumento para una acusación constitucional? Yo no voy a dar mi parecer en esa materia, pero las proyecciones nunca son exactas en economía, eso es todo lo que puedo decir. Así que, o sea, que eso es lo que le pasó a Grau, parece. Yo no conozco los detalles de la acusación. Mi entendimiento es que es una cosa que está estudiada por terceros. No me voy a pronunciar nunca sobre la acusación de Grau. Es uno de los argumentos de la defensa lo que usted acaba de decir, que las proyecciones pueden errar. Bueno, te repito, yo estoy fuera de esa discusión. Si un argumento de la defensa, así sea, que las instituciones funcionen y ojalá que funcionen del mejor modo posible. La explicación que dio el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, entonces, en momentos en los que se está discutiendo además proyecciones de muy largo plazo a propósito de la mega reforma que ha empujado el Ejecutivo. Con esta información nos vamos a ir a la pausa. Al regreso no se vayan. La entrevista de hoy la dedicamos a analizar la reunión de política monetaria del Banco Central. Estamos de vuelta y vamos a la entrevista de esta tarde. Conversamos con el economista jefe de Itaú para Latinoamérica, Andrés Pérez. Está en contacto con nosotros. Bienvenido, Andrés. Hola, Sebastián. ¿Qué tal? Gusto. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Andrés, bueno, hablemos del comunicado que ha emitido el Banco Central. La tasa de interés se mantiene en un 4,5%. A tu juicio, ¿qué es lo más importante, lo más interesante en el comunicado que entregó el banco? Bueno, tal como se esperaba, la decisión era por una mantención en 4,5, será ampliamente esperado. La novedad viene de que, bueno, los riesgos para la inflación hacia adelante están más simétricos, ¿cierto? En el sentido de que en las decisiones anteriores había una cierta alerta de que la inflación se podía subir bastante más a lo largo del año, ¿ya? Después de la pronunciada alza que tuvimos en la benzina. Claro. Sin embargo, desde entonces lo que ha ocurrido es que efectivamente los datos de inflación han sido altos, pero menores a lo esperado. Entonces yo creo que esos riesgos se han atenuado. Entonces eso se ve reflejado adecuadamente en el comunicado. Ajá. Y en ese sentido, las perspectivas de inflación ya más contenidas quizás o más balanceadas, como decías tú, ¿le abre cierto espacio al Banco Central para mover la tasa en las próximas reuniones o todavía no? Mira, yo creo que el escenario base debería ser que la tasa de política monetaria se debe mantener en 4,5 en las próximas reuniones, a la espera de ver cómo se va dando el escenario, ¿cierto? O sea, todavía hay bastante incertidumbre sobre el escenario de inflación hacia adelante. Tuvimos incrementos muy grandes de los precios de las bencinas. Algo se va a moderar ahora, pero claro, un incremento importante en la estructura de costos de las empresas, ¿ya? Por otro lado, también hay escenarios donde eventualmente la inflación definitivamente sigue cayendo y sorprende a la baja. Eso se da en un contexto donde, por ejemplo, el mercado del trabajo sigue sin repuntar, ¿cierto? Sabemos una creación de empleo que está bastante acotada y la tasa de desempleo más bien ha seguido al alza, ¿ya? Andrés, y en ese sentido, ¿qué es lo que dice el Banco Central, al menos en este comunicado? Mañana tendremos una visión quizás más amplia con el IPOM, pero al menos aquí, ¿qué desliza respecto a la situación interna de la economía después de los datos de IMACEC que hemos visto en el comienzo del año que han sido negativos? Bueno, yo creo que el comunicado sincera varios contrastes que los mismos analistas hemos soslayado a lo largo de los últimos meses, donde la economía ha tenido en el margen ha tenido más debilidad, ¿cierto? Hay algunos choques que son más bien en ciertos sectores específicos, pero el escenario de inversión más bien hacia mediano plazo sigue bien positivo. Entonces tenemos este contraste donde la actividad en el margen ha estado más débil, pero en el mediano plazo la economía debiese de crecer bastante más de lo que estamos haciendo ahora. Ajá. Así esperamos que haya una aceleración en la actividad económica para fines de año. Este año deberíamos crecer, nuestro escenario de que crezca en torno a 1,5% de la economía este año y el próximo año algo por encima de 3%. Vamos a ver las proyecciones del Banco Central en el IPOM mañana en la mañana.
pero por cierto, creo que la atención va a estar concentrada en la revisión a la baja, en el rango de crecimiento para este año, y vamos a ver cómo el Banco Central se pronuncia para el escenario de actividad para el próximo. Claro que sí. Y ahí deberían venir entonces mañana en el IPOM algunos ajustes importantes. O sea, va a ser noticioso el IPOM. Bueno, por lo general el ritual del IPOM cada 3 meses es un importante hito en nuestro análisis macro. Por cierto, nos da la temperatura de la economía, las perspectivas que hay hacia adelante en un contexto de importante incertidumbre, ¿cierto? Hay que recordar que más o menos a esta altura el año pasado estábamos todavía temiendo los efectos sobre esta alza importante que tuvimos los aranceles por parte de Estados Unidos. Ahora tenemos este otro shock que tenemos relacionado a los importantes incrementos en los precios de las bencinas. Entonces, bueno, tenemos muchos shocks que están sucediendo al mismo tiempo y el IPOM es un buen ancla justamente para discutir el desempeño reciente de la economía, pero también las proyecciones hacia adelante. Ajá. Andrés, en el mensaje el Banco Central hoy día también hace mención en los primeros párrafos al escenario internacional, que ha sido factor de incertidumbre bien importante. Hoy día justo nos enterábamos de cómo el Banco de Japón subió las tasas, el Banco Central Europeo ha hecho lo mismo. O sea, es un factor de preocupación lo que sigue ocurriendo en Medio Oriente y deja la ventana abierta que puede haber novedades también más adelante el Banco Central. O sea, a pesar de tener muy fresca esta noticia del acuerdo entre Estados Unidos e Irán, ¿va a seguir siendo un factor de preocupación entonces hacia adelante? Claro, por cierto. Sí, yo creo que el escenario... hay varias fuentes de incertidumbre que son claves para el escenario macro hacia adelante, una de las cuales justamente una pronta apertura del flujo de petróleo desde el estrecho de Hormuz. Recordar que cerca del 20% del petróleo sale de esa fuente. Entonces, claro que es clave para nosotros. Y la otra fuente que es importante es ver cuáles van a ser las decisiones que van tomando en Estados Unidos. Mañana tenemos la decisión por parte de la Reserva Federal, la primera dentro del nuevo mandato del nuevo chairman que se llama Kevin Warsh. Hay dudas sobre la capacidad de ellos de eventualmente enfrentar este escenario de más inflación subiendo tasas, o si es que van a hacer algo más complaciente en tolerar mayores tasas de inflación justamente derivado de esta alza pronunciada en los precios de combustible. Claro, y todas esas decisiones afuera también van incidiendo en el panorama que se traza a nivel local por parte del Banco Central. Mañana tendremos más novedades en ese IPOM del segundo trimestre. Andrés Pérez, economista jefe de Itaú para Latinoamérica, ha estado con nosotros en Agenda Económica PM. Andrés, gracias por esta conversación. Un gusto, Sebastián, un gusto. Hasta luego. Buenas noches. Chao, buenas noches. Así estamos cerrando esta edición de Agenda Económica PM. Muchas gracias por acompañarnos. Quédense con nosotros. Comienza pronto la revisión de noticias del día en CNN Prime.